Bueno, antes que nada yo quiero agradecerles su presencia, agradecerle a Numiscol la invitación. Yo voy a hablar de un tema relacionado con la numismática más enfocado hacia la conservación y sí. Y es va a ser un estudio de caso muy interesante en el que participé. Para eso voy a dividir la charla en tres puntos. Primero es contarles un poco qué es lo que pasa con el azufre y la plata, cuál es la relación, los procesos de corrosión que ocurren. El segundo es presentarles el caso de un tipo de corrosión bastante inusual, y el tercero hablar un poquito sobre conservación de monedas en el contexto de museos. Este caso que les voy a presentar yo, la relación del azufre y la plata específicamente genera este tipo de corrosión que ustedes ven en esta taza. Es en mayor medida, y la corrosión más usual que podemos observar nosotros, es una capa delgadita, homogénea. Hay unas diferencias de grosor que son de escala nanométrica, que son las que hacen que estos colores se den. Y realmente lo que ocurre cuando un metal, en este caso la plata, se está corroyendo, es que hay transferencias de electrones en el metal entre una parte anódica y una catódica de un metal. Con el azufre, sobre todo en ambientes urbanos, en ambientes contaminados por la combustión incompleta del carbono, puede encontrar uno óxidos de azufre o sulfuro de hidrógeno, que son los que reaccionan con la plata. Yo puse acá en la parte inferior de la diapositiva un enlace que es muy útil en términos de conservación para las personas que estén interesadas. Hay varios organismos internacionales que cuentan de manera general cuáles son esos procesos de deterioro, qué se puede hacer, algunas medidas de conservación preventiva. Entre ellos, el Instituto Getty de Conservación ofrece muy buena información sobre conservación para público general y demás personas interesadas. Y este otro es el Canadian Conservation Institute. Tiene una muy buena cantidad de información en línea sobre distintos aspectos de conservación de metales y otros materiales. Y consejos de cuidado. Entonces, les recomiendo, si están interesados, ese enlace, y es de donde proviene este ejemplo. Otro de los casos que yo quería traerles de manera un poquito informal es para confirmar la alta reactividad de la plata presente en las aleaciones, que nos puede ocurrir, que puede generar deterioro por reacción con el azufre. Y este caso fue un tema bellísimo de estudio que nos ocupó en el Museo del Oro. Yo estuve hace unos años cuando esto nos ocurrió. Esto es oro Calima, del suroccidente colombiano, con muy altos contenidos de oro. Es oro aluvial, las piezas están hechas con oro aluvial, que tienen contenidos superiores al 90% de oro, y los contenidos de plata más o menos son del 5%. Ustedes ven un manchado de las piezas. Estos, en términos de conservación, no es un deterioro tan grave. Uno puede limpiarlas de una manera fácil, pues como previo pruebas de solventes. Pero una de las cosas que yo quería señalar acá es, esto estaba en una vitrina de museo. Esta es una flauta, y esta es la misma pieza en 2000, 2003, 2005 y 2007, y ustedes ven cómo va siendo progresivo. Claro, esto lo ve uno después en retrospectiva, cómo va siendo progresivo el oscurecimiento por la reacción de la parte superficial del oro con óxidos de azufre. Y esto es el mismo proceso de deterioro que se estaba dando en la superficie del pectoral. Esto para ponerlos un poco en contexto sobre
este deterioro más usual de lo que ocurre de cómo se ve el proceso de corrosión entre el azufre y la plata. Y de lo que vamos a hablar ahorita es de un caso un poco diferente, que es sobre unas monedas sajonas hechas más o menos hacia el 600 después de Cristo en el Museo de Londres. Yo traigo este caso por 3 razones básicamente. La primera es que tuve una buena excusa para dedicarle varios meses de trabajo a la investigación de este caso. Fue mi tesis de maestría en Ciencias de la Conservación en el University College de Londres. Entonces fue como una buena oportunidad para usar pruebas y análisis de laboratorios para entender qué era lo que estaba pasando en términos del proceso de deterioro. La segunda razón es porque es un caso poco usual. Es más común ver lo que les mostraba ahorita en las 2 diapositivas anteriores de los manchados homogéneos. Esto ocurre cuando hay mayor cantidad de azufre en la atmósfera contaminante y el movimiento del aire es mucho más bajo. Y en tercera medida, por una cosa que a mí me parece importante y es la principal razón de traerla acá, y es que este deterioro es muy difícil de ver, fue muy difícil de detectar y fue un experto numismático el que se dio cuenta, estando en el museo, que esto estaba ocurriendo y fue el que le avisó a la oficina de conservación. Y entonces es una invitación a que por favor cuando vean cosas raras en las monedas en los museos díganlo, porque para los conservadores y para la gente del museo es muy, muy importante su ojo experto. Bueno, el Museo de Londres, para poner rápidamente en contexto, es el museo que cuenta la historia de la ciudad. Queda más o menos cerca de la iglesia de St. Paul, en el área del Barbican. Tiene una colección de entre 6 y 7 millones de ítems, entonces entenderán que en términos de monitoreo y control de la colección es bastante difícil hacer rastreo de procesos de deterioro. Y tiene otra particularidad, y es que es la institución que es responsable de la arqueología de la ciudad. Entonces, todo el material recientemente excavado, toda la arqueología que sale de Londres va a este museo. ¿Qué fue lo que ocurrió? En esta vitrina que tenemos acá, las monedas que identificaron con corrosión eran esta esquinita de… Señor. Le agradezco la intervención, sí. Por favor, si quieren. Perdón que le interrumpa, pero después se nos pasa. Ya. Ocurre una cosa, ¿no? Tradicionalmente los museos han tenido la costumbre de utilizar luminarias sobre la base de fluorescentes. Adicionalmente a eso, el tema del microclima también abona para el deterioro que me voy a permitir decir, que efectivamente en muchas de las monedas de plata, por la reacción efectiva del UV, ha provocado que se muestren una película súper dispersa a nivel de la superficie. A los hechos me remito. La superficie en que en efecto está directamente en exhibición está con este deterioro. La que está oculta según el sistema de exhibición y no está afectada por sobre todo la iluminación UV abonada con la bala me refiero a la lamparilla, está súper deteriorada. Ahora bien, los procesos de conservación preventiva y activa en estos casos, en efecto lo que han buscado es estabilizar y eliminar, de ser posible, esta agresiva película. No sé qué experiencia ha tenido usted sobre la base de su ejercicio profesional en más bien recomendar lo que hoy por hoy se está utilizando con el sistema LEDs y también filtros a nivel de la superficie del vidrio, filtros para que minimicen este problema muy serio que está afectando a las monedas de exhibición de plata. No sé cuál sea su experiencia y muchas gracias. Vale, yo le agradezco muchísimo las preguntas, están muy encaminadas a parte de las cosas que voy a contar durante el desarrollo de la charla.
Definitivamente, dentro de las acciones de conservación preventiva hay un estudio, debe haber un estudio que involucre las fuentes de iluminación, tal como usted nos menciona, pero además el papel que desempeña la humedad relativa y la temperatura para la aparición de estos procesos de deterioro. Por ejemplo, en el caso que yo les mostraba ahorita del Museo del Oro, el límite de la humedad relativa que catalizaba la reacción de la corrosión era muy específico. Normalmente nosotros teníamos la humedad relativa entre 50 y 53% y estaba bien para esas piezas en esas vitrinas, pero en un momento la humedad subió por encima de 58, 59, que estamos hablando de solo el 5%, y hubo un proceso de manchado en un lote de 800 piezas. Entonces, son reacciones muy específicas con distintos factores ambientales que hay que tener en cuenta y hace parte del estudio de conservación preventiva en un museo, pero yo voy a hablar un poquito más de eso más adelante. Solamente el ultimito. En ese sentido he visto que incluso de una forma bastante disimulada han colocado deshumificadores, que me parece súper acertado aquello. Sí, hay bastantes recursos que se utilizan como medidas de conservación para los museos. Volviendo a este tema, al caso que les estaba presentando, encontramos, después de haber identificado las primeras monedas que eran la parte de arriba, vimos el resto de la vitrina, analizamos los demás objetos y encontramos 5 monedas de plata, 2 objetos de cobre y la réplica de una empuñadura de una espada. Menciono esto porque no es un objeto arqueológico específicamente, sino un objeto contemporáneo elaborado en los 70s. En general presentaban corrosión filiforme, que eran como estos pelitos que les mostraba en la diapositiva anterior. Ahorita voy a volver sobre los objetos para que los veamos de manera específica. Y unas concreciones negras, una acumulación de material más pulverulento y más granular. Y esto tenía como base común que habían estado exhibidas en la misma vitrina desde 2005 hasta la aparición del deterioro, que fue en 2017. Esta es una de las monedas. Si ustedes ven, el deterioro es fascinante en términos de investigación, bastante preocupante en términos de conservación, y son todos estos, ya tengo el puntero acá, son todas estas dendritas, todos estos cristales que aparecen en la superficie, sobre todo en los bordes que son más visibles, pero también en superficie en anverso y reverso. Si ustedes ven, hay unos brillos en estas monedas. Claro, algunas no tienen escala, otras sí, pero son monedas de más o menos 8 milímetros de diámetro, son monedas bastante pequeñas. Esta fue la primera. La segunda, aquí ustedes pueden ver, por ejemplo, la forma de los cristales. Visiblemente son más cortos, pero hay muchos más, y hay otros productos de corrosión que no estudiamos en ese caso, que están debajo de las capas de protección, que son estos productos de corrosión rojos, que pueden ser por contenidos de cobre en la misma moneda, siendo en esta plata el metal predominante. Acá está parte de lo que les decía yo de la acumulación de la concreción negra, señor. Sí. Eso ocurre en muchas cosas, como decía ahorita la persona que hizo la intervención anterior. Por ejemplo, acá nosotros, esta es la parte que estaba hacia la cara del vidrio y esta era la parte que estaba hacia atrás, y acá sobre esta superficie ustedes pueden ver muchas más dendritas, y en esta pueden ver más la corrosión granular, que esta era la que estaba hacia el vidrio. ¿Qué es lo que pasa ahí? Estas son en plata, el metal predominante es plata. No, es un deterioro superficial. Este deterioro es, cuando nosotros, voy más adelante, ahorita les cuento, pero nosotros hicimos el análisis de los productos de corrosión y eran sulfuros de plata. Entonces, sí hay una pérdida superficial de material, pero no afecta al núcleo de las monedas este tipo de deterioro. ¿Qué es lo que pasa? Retomando un poco la pregunta anterior de la diferencia en la cara que da hacia el vidrio y la que da hacia atrás, y es aquí la relación con la humedad ambiental y el agua libre que está en la superficie de las monedas
juega un papel fundamental en la activación del proceso de corrosión. Donde hay temperaturas ligeramente más bajas es donde se acelera, donde se aumenta la humedad relativa y donde se acelera este proceso de corrosión. Entonces, cerca del vidrio tiende, como en los museos, en muchos museos hay aire acondicionado, sistemas de ventilación artificial por fuera de las vitrinas, el sitio donde está el vidrio tiende a ser ligeramente más frío que el interior de la vitrina. Entonces, no es, a veces puede ser por los gases de los balastos de las luces fluorescentes, pero a veces incluso esta diferencia entre el deterioro de anverso y deterioro de reverso en una moneda ocurre es por la diferencia de temperatura con la cercanía del vidrio de la vitrina y el respaldo donde están los otros materiales y el calor de la iluminación. Si me permite, en efecto, otro de los problemas que se ha evidenciado es incluso el mobiliario. El mobiliario genera harta cantidad de gases. Ya voy para allá, regáleme un segundito. Otra de las piezas que encontramos, esta sí tiene predominancia de cobre, el deterioro es mucho menor porque aquí realmente la reacción que estábamos teniendo nosotros no era el proceso de deterioro del cobre, de la corrosión del cobre, sino la reacción de la plata y la generación de sulfuros de plata. Estos son unos puntitos que casi no se ven en la fotografía. Aquí me tocó hacer la edición de varias imágenes. Son estos puntitos negros que están acá, los del sulfuro de plata. Esta moneda, que fue la que les mostré anteriormente, era la que presentó, era realmente la más sensible, la que presentó mayores problemas. Ustedes pueden ver ya el interior, este es un corte, ya el interior estaba mineralizado, lo que queda de metal dentro de esta moneda es mucho menor. Incluso desde excavación estaba fragmentada. Aquí ustedes pueden ver que hay una fractura. Dentro del proceso de conservación habían sido unidos los fragmentos, y aquí pueden ver tanto la formación dendrítica como la formación granular de la aparición de los sulfuros. Este es otro par de monedas estas tienen mayor contenido de cobre que las otras dos, y ven, este es el anverso y este es el reverso, nuevamente lo que hablábamos del mayor deterioro hacia anverso. Esta es otra que a mí me llama particularmente la atención, no tengo una manera documental para contrastar esto, pero dentro de lo que yo veía estas monedas fueron, específicamente las que tienen el prefijo PEA, que era Peabody, el sitio de excavación, fueron excavadas en los 80s, en el 87, es el año de esta excavación. Si la marcaron por el reverso, yo intuyo, las marcan por el lado menos visible, que es un código y una convención de marcación de objetos en museos. Uno normalmente si tiene dos caras en una moneda y museográficamente hay información más valiosa en un lado, marca por el reverso. Entonces… Discúlpeme, por favor. Eso es una cosa terrible. Se ha cuestionado severamente en los museos estos sistemas de tomas físicas o de inventarios o de clasificaciones que son directamente agresivos sobre la especie monetaria antigua, ¿no? Mire, generalmente son esmaltes que toca utilizar decapantes en el instante de que se tenga que eliminar, o mismo por el tema estético e histórico, esas cosas a criterio no se debe hacer. Hay una cosa bellísima en términos de conservación de la cual voy a hablar un poquito más adelante, y hay distintas prácticas que históricamente nos permiten tener los objetos hoy en día. Uno tiene que entender que estas distintas acciones que se toman en pro de la preservación de objetos valiosos, sean hechas en museos, sean hechas en colecciones privadas, responden a unas necesidades de tiempo y espacio específicas. Hoy en día yo no voy a desmarcar una colección que fue marcada hace 40 años o hace 30 años, masivamente usando solventes por alguna razón que no sea estrictamente necesaria para la estabilidad de una pieza. Entonces hay ciertos criterios que en términos de conservación para nosotros es importante tener presentes, y son los principios de procedencia y los principios documentales dentro del manejo de objetos en una colección. Obviamente, hoy en día, si hacen una excavación en el 2019 no la van a marcar de la misma manera, pero si tenemos unos objetos que se
marcaron en el 87, eso hace parte del objeto, de la historia del objeto, de cómo esas piezas se recuperaron y de cómo ingresaron a la colección desde el mismo lugar de excavación. No, 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 no. No, estas cosas, además, no, mentira, no voy a decir eso, pero no, es importante tener presente que lo que les digo, las prácticas, y me imagino que en distintos espacios ocurre, en las colecciones privadas, en las colecciones públicas, las prácticas en 30, 40 años cambian muchísimo. Nosotros no las marcamos. Las marcamos en las unidades de almacenamiento que tienen una serie de características desde la conservación preventiva, desde la estabilidad química de los materiales que se usan. Esto ocurre además con material excavado fresco en laboratorio. Lo que yo les digo, esta es una colección que ustedes imagínense más o menos de 7 millones de ítems, más todo el material que se sigue excavando a diario, porque en Londres se excava todo el tiempo, y es una colección que crece infinitamente y que ellos tienen unos procedimientos de identificación y de marcado de sus colecciones. Entonces, estas piezas, específicamente la vitrina que yo les estoy contando, es una vitrina que reúne 200 años de historia. Los objetos que se han excavado, muchos de esos los han ido a exhibición casi desde el mismo momento que fueron excavados. Dime, perdóname. Señor. De don Ernesto Selchop, pero también en colecciones más antiguas se hacía con una pluma, se les ponía una nota con un número con tinta para referirlas a una colección, como pasa con las monedas de la colección de rosas de Argentina, que es una colección emblemática muy famosa de comienzos del siglo XX. Ahora, evidentemente el criterio de registro o de respeto al registro inicial, pues se puede sustituir con un registro posterior que cumpla el mismo propósito, porque evite que la moneda se dañe por haber hecho ese registro indebido en base a la ciencia de la época, que hoy sabemos que ya daña las monedas. Claro, ¿qué es lo que pasa? Y le agradezco mucho el comentario. Por supuesto, hoy en día, ¿qué es lo que hace uno en un museo? Tiempo y dinero, muchas gracias. Es un muy buen balance. Es decir, nosotros en este momento, muchas de las acciones de conservación responden a proyectos específicos. Sabemos, esto fue hecho en el 87, donde tenían claramente un laboratorio de conservación montadísimo en el museo, se hicieron unos procedimientos muy juiciosos de conservación, y sabemos que esto está hecho en una resina acrílica que es estable, que no le está generando mayor deterioro a los objetos, que es una tinta estable y que en el momento en que se necesite retirar es perfectamente reversible con acetona. Entonces no se van a desmarcar las 500.000 monedas que haya a la fecha para volverlas a marcar, sino que se dejan ahí. Si en algún proyecto o en alguna cosa necesitan desmarcar una, se lleva al laboratorio de conservación, se limpia y no se va a marcar nuevamente de la misma manera, sino que se va a actualizar la marcación. Sin pretender invadirle su charla, que por me favor, parece absolutamente fascinante, quiero referirle una anécdota que me pasó a mí en el Museo Británico cuando estaba haciendo investigación allí. Me encontré que las monedas de la colección del Museo Británico estaban guardadas en bandejas que estaban hechas en madera. Y a mí me dio la preocupación de que las monedas en la madera, si la madera no estaba lo suficientemente bien seca, la madera iba a contaminar las monedas. Se lo pregunté a la curadora del museo, Janet Larkin, en el momento. Y ella me dijo, "But Dr. Ponte, this is mahogany, this is the best there is." Y me contestó, lo traduzco para beneficio de los que están aquí, que el material caoba, bien seca, bien tratada, ellos lo consideraban un medio inerte para poder conservar las monedas. La segunda cosa que me pasó es que encontré que había algunas monedas que estaban colocadas sobre unos pequeños cartones circulares que tenían un monograma de una E coronada. Y yo pregunté, les dije, mire, el papel tiene azufre y el azufre contamina las monedas. Entonces su respuesta fue, en primer lugar, esto no es papel, esto es trapo,
puesto que era papel anterior a 1870, no era hecho a base de lignina, la celulosa sino de fibra de algodón. De vegetales, sino era hecho sobre papel de trapo. Pero entonces me dice, es que este es nuestro registro sobre la proveniencia. Esa E coronada representa las iniciales del Earl of Enniskillen, que fue el primer conservador de la colección de monedas del Museo Británico, y él tenía el derecho de meter y sacar monedas a voluntad para ir armando la colección. Entonces, esta E coronada lo que representa es la proveniencia de cómo llegaron las piezas a la colección. Muchas gracias y disculpe. No, yo le agradezco los comentarios porque además finalmente yo considero que esto es lo que hace que sea mucho más dinámica una charla un domingo a las 10 de la mañana. Entonces, a todos me alegra mucho que les interese el tema y que tengamos como estos pretextos para conversar. Agradezco el caso porque finalmente la referencia a estos temas de proveniencia de las colecciones, porque son parte de los retos a los que nosotros nos enfrentamos en los museos. Más adelante, ahorita que les cuente sobre el Audit Test, van a ver un poco qué es lo que hacemos nosotros para probar el potencial de reacción de ciertos materiales con los objetos de las colecciones. Entonces, hay algunas herramientas que nos ayudan a saber si estos materiales de almacenamiento o para exhibición que utilizamos son potencialmente causantes de deterioro o no. Y muchas veces los museos lo que hacen es hacer audit test sobre estos materiales para saber si específicamente esta tela del trapo con el monograma es potencialmente causadora de deterioros o no. Para no extenderme más sobre las piezas, esta última es un pin de cobre y tenía nuevamente este deterioro granular. Y tenemos la pieza contemporánea, la pieza moderna, que es una réplica de una empuñadura de una espada. El original está en el Museo Británico. La hicieron con la misma técnica, que son unos enriquecimientos superficiales para ver esta diferencia de color entre los rosados y los dorados. Está hecha en plata y bronce. Y las líneas negras son una pasta que se llama nielo, que tiene dentro de su composición azufre. Entonces pensábamos, bueno, puede ser o no puede ser una fuente del azufre que nosotros estamos buscando. No obstante, nosotros vemos el deterioro y la aparición de indicadores de corrosión, no solo en las juntas donde está la pasta que realza la textura de los colores, sino también en la superficie plana. Aquí, por ejemplo, ven unas dendritas pequeñitas. Entonces, les contaba que los objetos estaban en esta vitrina. Por fortuna teníamos otra vitrina hermana que estaba hecha de la misma manera. Ahorita les cuento cómo estaba hecha. Y entonces podíamos, y aquí también había objetos de plata y objetos de cobre que no estaban sufriendo procesos de deterioro. Entonces nos permitía hacer la comparación entre esas dos vitrinas y otros tipos de vitrinas. Pero entonces decíamos, ¿qué es lo que pasa y por qué qué pasa con la conservación preventiva? Justamente con todo esto que nosotros hemos venido hablando es importante tener en cuenta ciertos aspectos de la construcción de los materiales. Y acá yo me permito hacer un paréntesis y es contarles rápidamente, probablemente ustedes ya lo sepan, pero cuando nosotros tenemos objetos valiosos que consideramos importante legarlos hacia el futuro, por lo general las acciones que tomamos están dentro de estas tres esferas, bien sea de conservación preventiva, de conservación o de restauración. Con conservación preventiva nos referimos a acciones que se hacen alrededor de las colecciones, no directamente con ellas. Están más relacionadas con empaques elaborados en materiales inertes, con manipulación adecuada de los objetos, monitoreos y control medioambiental que incluyen humedad, temperatura, contaminantes e iluminación, y ciertas acciones de documentación para permitir que la procedencia de los objetos sigan estando relacionadas. Y por ejemplo, esto es una de las cosas que a uno lo ponen que en conservación hacen que uno tenga que revisar ciertas medidas que toma para marcar, por ejemplo, marcaciones de objetos directamente o documentaciones en bases de datos.
En conservación directamente son acciones específicas sobre los objetos, donde hay trabajos de estabilizaciones, cuando hay deterioros activos, desinfecciones, limpiezas, uniones de fragmentos, cuando las piezas están fragmentadas. Y la restauración va un poco más allá de la conservación, que es cuando busca tener una unidad más estética y hacer que los objetos se asemejen un poco más a unos estados más tempranos, y entonces ahí, por ejemplo, en los billetes o en papeles, no estoy hablando exclusivamente de material numismático, pero por ejemplo cuando uno hace blanqueo de una mancha en un objeto, en un papel, o reintegración cromática o restituciones formales de elementos perdidos de una pieza, siempre y cuando se tenga la información necesaria para hacerlo y se haga con un nivel de respeto máximo del original y de no generar falsificaciones. Entonces, volviendo a nuestro caso, estas vitrinas, una de las cosas que me parecían más fascinantes de poder enfrentarme a esta cápsula de espacio-tiempo donde ocurrió el problema, era que, de hecho, el Museo de Londres es uno de esos pioneros de la conservación preventiva, de donde han salido muchos de los estándares que hoy manejamos en muchísimos museos en el mundo, incluyéndonos a nosotros, y es que, bueno, los principios de los cuales hemos hablado brevemente ahora, y es que los materiales en general, que los materiales de construcción de las vitrinas sean inertes químicamente, que no emitan vapores orgánicos ácidos, por ejemplo, como es el caso de la madera en algunos temas, que permitan absorber variaciones de humedad relativa y temperatura para que las vitrinas no sean inestables por dentro, que las luces no sean fuentes de calor, que las fuentes de las luces no emitan gases que puedan contaminar a las vitrinas internamente. Y entonces esta vitrina que les estoy contando yo estaba hecha en MDF. Sabemos que el MDF es más o menos problemático en términos de conservación porque está hecha de retazos de madera de mala calidad y es un prensado, pero se usa en los museos porque es barato, porque permite construir de una manera muy fácil y es versátil. Entonces, ¿qué es lo que hacen los museos para usar MDF de una manera segura? Lo revierten, hacen la vitrina, tiene que quedar completamente sellada y la sellan con unos recubrimientos de poliuretano, con Dacrylite en este caso, y encima le ponen una barrera de aluminio. Miren, estos son de esos trabajos como de carpintería nórdica que uno ve, que son unos trabajos de una muy buena calidad y muy bellos porque lo que hacen es sellarlo con calor, entonces le planchan la barrera de aluminio por dentro y queda como una cajita de aluminio. Entonces, a pesar de que es MDF, tienen que ser muy cuidadosos y ha pasado en el pasado que ha habido filtraciones y por ahí ingresan los vapores orgánicos. Este tipo de cosas es algo que se revisa mucho, pero entonces esta vitrina venía así más o menos el sándwich. El MDF, el Dacrylite, la barrera de aluminio, y encima de la barrera de aluminio le ponen una tela de grado de conservación, que son telas que están tinturadas con colorantes inertes, hechas de fibras de algodón de altísima calidad, no tienen mordientes, no tienen los colorantes, no tienen aprestos. Señor. En algunos casos, los pigmentos, tengo un caso bellísimo que le voy a contar al final, pero es que no quiero arruinar. Bueno, le voy a hacer el paréntesis. Este caso es uno de 3 reportados. Bueno, este no fue reportado en literatura, vamos a presentarlo en un congreso ahorita en ICOMCC Metales en Suiza en septiembre con los investigadores del museo. Pero aparte de hay 2 casos referenciados en la literatura en los 90s de deterioro, de corrosión dendrítica por sulfuros. Uno fue en el Museo Británico en 1992, que fue porque había dentro de la vitrina unas piezas cerámicas que habían estado enterradas en un ambiente rico en azufre y habían absorbido el azufre por difusión. Entonces, como son piezas porosas, el azufre se empezó a liberar estando dentro de la vitrina y eso fue lo que contaminó las piezas de plata. En el
caso del museo del Museum Field de Chicago, cada vez más. Lo que pasa es que no, esa no. También le voy a hacer un poco de spoiler. Esa no fue la causa. Luego le cuento cuál fue la causa. No, no finalmente porque pues el azufre que estaba en el nielo, que fue parte de lo que investigamos, era bastante estable y no se estaba liberando dentro de la vitrina en cantidades suficientes para contaminarlo. Pero me encanta su pregunta porque finalmente parte de lo que nosotros hacemos en conservación es un poco ir aprendiendo de las experiencias y por eso es tan necesario hacer investigación en conservación. Porque saber que no se usan maderas es algo que se descubrió de investigaciones de los 80s, saber que no se utilizan algunas pinturas porque siguen emitiendo vapores incluso después del curado, es por parte de investigaciones, saber que las vitrinas tienen que tener cierto grado de hermeticidad para que las fluctuaciones de humedad y de temperatura no sean tan grandes, también viene de investigaciones en este tipo de contextos y así finalmente es que se va construyendo el conocimiento de conservación de piezas en los museos. Pongamos que la vitrina está perfecta, pero si tú metes dos exposiciones, que una puede contaminar a la otra, ya es un error. Dependiendo de cómo se vea, pero para allá voy al final. El caso del Museum Field de Chicago, lo que pasó era que tenían una tela bellísima. Esta era una vitrina de 723 objetos de plata, ahí no había mezcla de objetos. Una vitrina maravillosa que construyeron, que se gastaron medio riñón y cuando se dieron cuenta lo que estaba pasando, además se tardaron más o menos 10 años en darse cuenta y en conseguir el dinero para volver a montar la vitrina y volver a cambiar los materiales, la fuente de deterioro en ese caso, en el caso del Field Museum, era un recubrimiento interno que tenía la tela, que era polisopreno, que era un producto vulcanizado y los productos vulcanizados tienden a liberar azufre. Que eso también, también se dieron cuenta los conservadores en retrospectiva, una vez pasó un caso con el cual investigaron y llegaron a esta conclusión. Entonces, miren, las líneas de humedad, volviendo acá, las líneas de humedad y temperatura de ese museo parecen dibujadas en Photoshop, es una cosa maravillosa, es un espacio supremamente estable. Esta temperatura ligeramente inferior al 40% es bastante adecuada en términos de conservación de metales. Y entonces, bueno, aquí había dicho que les iba a hacer un paréntesis con el Audit Test, y es un método que desarrollaron en el Museo Británico justamente en los 70s para ver el potencial de corrosión de los diferentes elementos que pudieran estar encerrados en una vitrina, y lo que se hace, para contarles rápidamente, es usar metales de grado de laboratorio de 99% de pureza, plata, cobre y plomo. Se montan en estas tapas, se hace una preparación, esto tiene un grado de estandarización bastante alto, se montan en estos tapones, se preparan los materiales que uno va a analizar, las telas, esto es una prueba de sacrificio, muestras específicas de 2 gramos de las telas, de las cintas, de los papeles que utiliza uno para los rótulos, todos los materiales que uno quiera usar en un museo van para Audit Test, las pinturas, los pegantes. Y después los meten en estos tubos. Entonces aquí abajo está el material, esto es un papel que van a utilizar en el museo para unos rótulos, y uno mete medio mililitro de agua desionizada con algodón, monta los tubos y los mete durante 28 días en una mufla, en un horno a 60 grados centígrados para acelerar las posibles reacciones de corrosión. Después ve y compara el efecto sobre las placas de cobre, de plata y de plomo, y así puede identificar qué materiales son más corrosivos que otros. Esta prueba, si uno la hace de manera sistemática en los museos, es bastante útil. En los museos, realmente en muchos museos del mundo, uno ve que tienen sus propias bases de datos. Si en internet buscan en el Museo Británico pruebas de Audit Test, van a encontrar
los artículos con la estandarización de las pruebas y las bases de datos de materiales testeados por ellos que son porque ellos, entonces al final uno da una evaluación de si se puede utilizar en exposición permanente, si se puede utilizar en exposición temporal, si se puede utilizar para almacenamiento y le va permitiendo a uno entender de una manera más específica qué materiales usar y qué materiales no usar con las colecciones. Por acá voy a pasar muy rápido nosotros en la investigación queríamos saber qué estaba pasando, por qué estaba pasando y qué podíamos decirle al museo para que pudiera mejorar sus prácticas. Para eso, ¿qué fue lo que hicimos? Investigar los objetos e investigar la vitrina. Fuentes documentales como estudios de clima que se habían hecho en el museo durante los 90 y el 2000. Este museo tuvo una cosa muy interesante y es que los lineamientos de ventilación artificial para museos que se generaron en el Reino Unido, que fueron después los que se adoptaron en Estados Unidos y es más o menos los que generaron el estándar para los museos en el mundo ahorita, tuvieron como base al Museo de Londres, entre otros 10 museos sobre los cuales se hicieron las mediciones iniciales. Entonces tiene un trabajo muy juicioso de mediciones de sulfuro, de óxido de hidróxido de azufre, óxido de nitrógeno, para entender contaminantes atmosféricos. Entonces revisamos todos estos informes anteriores, los informes de conservación, los informes arqueológicos y en términos de análisis hicimos microscopía electrónica de barrido con difracción de rayos, con dispersión de rayos X para hacer análisis elemental de los productos de corrosión y de los cupones que pusimos en las vitrinas y investigamos cómo se hicieron las vitrinas con entrevistas porque esto no había sido documentado nunca. Nunca descartamos, a pesar de que tenía todas las cuestiones de conservación preventiva, nunca descartamos que pudiera ser un problema de algún material mal usado en la vitrina. Eso siempre es algo que uno debe seguir revisando continuamente. Para identificar la presencia de hidróxido de azufre, que era el contaminante específico que nosotros queríamos detectar, usamos estos tubos, son tubos de difusión, que son una técnica maravillosa de análisis. Lo que hacen es que tienen un preparado específico por contaminante, uno los compra para identificar sulfuro de hidrógeno, y están refrigerados todo el tiempo, uno los abre, los saca de los tarritos plásticos, los tiene que poner de manera vertical porque el contaminante va a entrar por difusión desde la parte inferior y los expone durante 4 semanas, uno cuenta el número de horas, lo remite al laboratorio y ellos por espectroscopía de ultravioleta le dicen tiene 85 partes por billón o en fin, el límite de detección es 25. Y las basecitas que hicimos, un poco hablando de los materiales y de toda esta obsesión de los conservadores con la estabilidad de los materiales, es que teníamos que hacer que estos materiales no tuvieran, no fueran a hacer una contaminación de azufre para que no nos contaminara el análisis. Y entonces la espuma es espuma de grado de conservación, se llama Plastasote, y los tubitos son poliolefinas recubiertos en materiales inertes, nada que tenga azufre para que no nos fuera, para que pudiéramos hacer el análisis de una forma correcta. Y lo otro que utilizamos fueron los cupones que yo les cuento. Entonces era para entender el potencial de corrosión tanto de los objetos arqueológicos como de las vitrinas. Entonces, ¿en dónde pusimos nosotros? Pusimos plata, cobre y plomo en las vitrinas, en la vitrina que tenía problemas, en la vitrina de comparación, en una vitrina elaborada solo en vidrio y en materiales arqueológicos aislados. Entonces pusimos hierro mineralizado, hierro metálico, hueso, cerámica, que también es poroso teniendo en cuenta el caso anterior del Museo Británico. Hicimos las exposiciones por 4 y por 10 meses y después estos cupones se analizaron los elementos con EDS y estos son las muestras de los productos de corrosión de los objetos. Entonces estas fueron las vitrinas, la vitrina que tenía el problema, la de comparación y la elaborada solo en vidrio. Estos fueron los materiales, lo que les contaba. Entonces hicimos las bolsas en aluminio, este es el material que utiliza uno para
para hacer sello, son unas películas bastante estables químicamente. Y ahí pusimos el tubito de difusión y los cupones. Estos son los materiales de laboratorio, los materiales arqueológicos que se trajeron de las mismas excavaciones, de los materiales que estaban expuestos en la vitrina. Y los resultados nos permitieron dar cuenta. Estos son los cupones de plata de las vitrinas, los de arriba, y estos son unas pruebas de envejecimiento acelerado, porque quiero contarles, sufrimos muchísimo replicando las condiciones de la vitrina en laboratorio. Fue muy complicado poder generar el manchado y finalmente tuvimos que recurrir a envejecimiento acelerado para las pruebas de hierro, porque no se manchaban. Y entonces, claro, saber que nosotros estábamos tratando de construir una atmósfera que tuviera azufre, pero si abríamos la bolsa se iba a perder, pero si no abríamos la bolsa no sabíamos qué estaba pasando. Finalmente logramos tener las concentraciones de azufre que necesitábamos en una bolsa de envejecimiento acelerado por un mes. Esto estaba muy cerca del objeto y esto estaba como a 15 centímetros del objeto. Y aquí podemos ver que en las piezas de 10 meses que estaban puestas en la vitrina hay un contenido significativo de azufre, mientras que las de 4 meses casi no, y es ya a partir, que es una reacción muy lenta, en últimas, es lo que quiero compartir con ustedes en esta ocasión. Entonces, lo que les contaba, que ya avanzamos un poco sobre esto, el culpable fue esta caldera de hierro que estaba en la parte de abajo de la vitrina. Estamos hablando que esta vitrina nos está contando la ocupación sajona, es decir, que estamos hablando los objetos son cerca del 600 después de Cristo y fueron excavados en 1980, poco más o menos. Entonces tuvimos casi del 600 al 2000, 1400 años en los que los objetos estuvieron enterrados. Este estaba asociado con material orgánico que liberó azufre y ese azufre se enlazó químicamente con los minerales de la caldera, de esta olla, y es lo que se ha ido liberando químicamente dentro de la vitrina. Entonces, a diferencia del caso del Museo Británico, donde el depósito de azufre en el objeto arqueológico era por difusión, cuando el elemento en estado gaseoso está por difusión, sale rapidísimo, entonces se manchaban en 2 semanas las piezas y pudieron detectar fácilmente qué era. Claro, en este caso, como la reacción es una reacción más de tipo químico, poder construir y poder replicar la condición en laboratorio y poder hacer que esto nos deteriorara los objetos nuevamente, fue muchísimo más difícil comprender que esta era la causa real. Y entonces, aquí volvemos a nuestra discusión. ¿Qué hacemos en este caso? Sabemos que ese es el culpable, sabemos que así esté estabilizado en términos de conservación, va a seguir emitiendo azufre. ¿Qué harían ustedes si quieren contar 200 años de historia entre una vitrina y no pueden separar los objetos? Si lo quieres tener, pues si no, quítala. A mí me encantan estas aproximaciones. Yo también quería agregarle, por ejemplo, en el caso de los vasos griegos encontrados en Magna Grecia, en Italia, la reconstrucción de esas piezas se ha hecho utilizando siempre materiales perfectamente identificables que permitan separar la parte original de las piezas de la parte agregada para recomponerlas, ¿no? Y ese material también tiene que ser identificable, removible e inerte. Claro. Sí. A mí lo que me extraña es por qué cuando se mezcla algo de plata con otros elementos que se sabe que puede pasar, no se hacen análisis antes de ponerlo en una vitrina. Se hacen análisis, lo que pasa es que la cantidad de análisis que puede hacer uno para responder la cantidad de preguntas que puede haber en términos de conservación es enorme. Y hay una cosa que a mí me pareció fantástica de este caso.
bueno, hay muchas cosas, pero hay dos cosas específicamente. Una es, si yo hago cuentas, yo era estudiante, entonces tuve la gran fortuna de no preocuparme mucho por los recursos que necesitaba para hacer la investigación y para hacer cuántos análisis necesitara. Yo más o menos, para nosotros el microscopio electrónico de barrido estaba incluido dentro de los precios que pagamos por ser estudiantes, pero más o menos me gasté como 11 millones y medio de pesos solo en tiempo de laboratorio sin interpretación de resultados, más lo que, pues, más... Hay lo que... No, desafortunadamente sí, porque vivimos en un mundo real. Y entonces, claro, hay en pruebas, en investigación, en horas de investigador. Entonces, por ejemplo, si uno necesita hacer una curaduría, uno contrata una curaduría con un número limitado de horas. Quisiera que no fuera así, pero incluso el presupuesto del museo tiene que distribuirse en todas las tareas que implican curaduría, implican conservación, servicios educativos al público, plataformas digitales, que eso cada vez consume más recursos en los presupuestos de los museos, administración, préstamos, compras, el funcionamiento de los edificios y finalmente un poco uno lo que tiene que, y en términos de conservación, a mí me encantan este tipo de discusiones porque nosotros nunca podemos tomar decisiones solos y nos toca negociar con las otras personas que están interesadas en el cuidado de la colección, cómo hacemos para tener el mejor resultado de la manera más económica para que los recursos se puedan usar. Afortunados ellos, en este ni siquiera. El Museo Británico no se cobra entrada, por lo tanto los ingresos del gobierno, del museo, son asignados por el Estado. Sí, pero no tiene un ingreso propio que le permita hacer eso. Yo creo que llevaron toda la infraestructura que tiene para mantener, mostrar a la gente el patrimonio cultural. Lo que pasa es que es una realidad, que es día a día, cómo mantener Claro. y no sé. Yo creo que a futuro tendría que ver alternativas de cómo, sinceramente, digitalizar el 100% de las piezas y extraerlas de una manera tridimensional para que puedan ser mantenidas de por vida. ¿Que eso va a ser el futuro? ¿Vos pensás que esa antena va a durar 1 millón de años? No. Bueno, entonces Lo digital tampoco, y lo digital necesita una gran... Lo que pasa es que hay una cosa que a mí me parece fantástica de esto, y es que la digitalización y el mantenimiento de servidores y de espacio y la información digital y la pérdida de información digital es otro camino de conocimiento y es un nuevo... No, por supuesto, y es la diversificación y la especialización de las tareas de las personas de museos. No, por supuesto. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que eso le agrega otro pedazo al ponqué. Entonces toca dividir los recursos en más partes. No, yo soy perfectamente consciente de eso y apoyo esas medidas de preservación de la información. Es cierto. En términos, perdón. Claro. Es que mire, hay una cosa fantástica. En últimas, en términos prácticos, nuestra conclusión fue, abran la vitrina una vez al año. Si uno abre la vitrina No, porque es que yo creo que también es importante
el balance entre hablar de estos temas de manera general y ponerles casos y hablar de casos específicamente. Yo traje un caso para hablar del tema a través del caso, justamente porque eso es lo que nos permite tener ejemplos para aterrizar un poco más esa conversación. Y entonces, en este caso, regálame un segundito. En este caso, la mejor solución de conservación y lo que va a evitar la acumulación de los contenidos de azufre a niveles nocivos para la conservación de las piezas es abrir la vitrina una vez al año durante una mañana. Hacemos eso y las piezas van a estar bien. Claro, ¿cómo nos dimos cuenta de eso? Haciendo el análisis de los productos de corrosión, investigando qué pasaba en la vitrina, entendiendo científicamente el problema de conservación para proponer una solución sencilla. En últimas, la solución es bastante sencilla, pero nos permite saber qué es lo que está pasando con las colecciones. Y eso, este tipo de cosas finalmente nos permite demostrar la importancia de la conservación y cómo de la investigación en conservación y cómo la traduce uno en términos prácticos. Perdón que por allá tenían ilusión. Esa fue, y realmente, y es buenísimo porque a veces nosotros como conservadores llegamos a unas conclusiones aplastantemente básicas, que es, a veces es no hacer nada, a veces es abrir una vitrina, a veces es hacer una limpieza superficial del polvo o prender la luz durante una hora a medianoche para regular un valor de humedad o temperatura. Esas cosas ocurren como resultados de entender el problema y plantear soluciones. Entonces, por fortuna, la solución fue bastante sencilla. Sí, Bueno, hay una cosa, yo ya creo que voy muy pasada de tiempo. Bueno, mi último comentario, perdón. Dentro de la museografía siempre hay estrategias muy versátiles para, en efecto, ir de la mano con los problemas de deterioro y, como le dije incluso hace un momento, hasta llamar la atención por aquello. Claro, es Porque que eso se vuelve trata curioso. un poco. Al imaginario colectivo, me refiero al público, le gustan las cosas novedosas. Entonces yo aprovecharía el problema para convertirlo en una oportunidad. Por supuesto. ¿En qué sentido? Es muy sencillo. No sé qué es lo que ustedes han hecho, pero desde mi visión yo lo digo así, ¿no? Ya. Primero, sacar la pieza. Porque el hecho de que la pieza esté por un año, yo no tengo ninguna garantía de que en efecto siga siendo un foco de contaminación. No, sí tenemos la garantía porque hicimos la investigación. Lo que pasa es que acá no voy a detenerme en los detalles del proceso de deterioro, pero sí tenemos la garantía porque esa fue la conclusión. Muchas gracias. Ya, verá. Yo lo que quería es sacar la pieza, ponerle en una exhibición pequeñita al lado, poner un infograma sobre el problema de deterioro, la relevancia histórica de la pieza y por qué le justifico de que en efecto tiene que estar ahí, pero por aparte, ¿no? Y con eso incluso logro un proyecto hasta más didáctico, si usted quiere decir así, en el proceso de deterioro y en el valor histórico que la pieza tiene. Gracias. Gracias. Definitivamente, y eso es lo que ocurre, realmente soluciones hay muchas y finalmente las decisiones que uno toma en la construcción de conocimiento en un museo tienden a ser decisiones compartidas y colegiadas y los conservadores lo que están haciendo es aportando otra línea de evidencia más que se puede combinar con la importancia, porque finalmente una de las cosas que nosotros tenemos presentes es que los objetos en las colecciones no son aislados, que cuentan historias, que son contextuales, que es importante reunir las distintas voces para hacer estas exposiciones y para generar sentido sobre el valor patrimonial de lo que se está exhibiendo a los públicos. Y bueno, esto nos da para muchísimas discusiones. Yo lo que quería hacer al presentarles este caso es justamente fomentar este tipo de charlas sobre los distintos aspectos que confluyen en términos de preservar las piezas en un museo que a veces distan de las posiciones, pues como de los usos o de las necesidades o los criterios en colecciones que sean menos móviles o que no necesiten ser exhibidas en los museos ocurre. Y entonces, bueno, cómo esto se va convirtiendo en otro insumo de conocimiento de estos objetos que son tan queridos por nosotros. Esto es otro de los elementos que se
que contribuyen al cuidado de las colecciones, además de lo que ya hemos hablado sobre control de condiciones ambientales, entender cómo circulan los museos, los objetos dentro de los museos, y es parte de la gran cantidad de tareas que hacen parte de los trabajos de conservación en cualquier institución cultural que maneje colecciones patrimoniales. Entonces, con esto, pues nada, les agradezco el tiempo, les agradezco la atención, las intervenciones que fueron muy dinamizadoras, y ahí está mi correo, si quieren seguir charlando del tema, yo encantada. Y bueno, gracias.